Buenas noches para quien sea de noche, buenos días para quien sea de día. Uno. En 1990, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, visitó el pueblo de Xoquén en la selva de Yucatán. Los expertos en lengua maya no logran ponerse de acuerdo sobre el significado del nombre. Xoquén podría querer decir cuéntame o tómame en cuenta. Se dice que ahí fueron contados los sobrevivientes durante las sublevaciones mayas contra los colonizadores españoles, o bien que en Xoquén se hizo el recuento de los muertos. En cualquier caso, para los mayas del oriente de la península, no queda duda de que Xoquén es el centro del mundo. La visita presidencial fue parte de una gira promocional del Programa Nacional de Solidaridad, la estrategia gubernamental para paliar los daños colaterales de las políticas neoliberales que el mismo presidente había impulsado con el afán de modernizar el país. Los habitantes de Xoquén recibieron al presidente con una canasta repleta de flores, frutas, telas y guaraches. Tal vez él no comprendió a cabalidad en ese momento el significado de aquel regalo. Enseguida, las autoridades del pueblo le hicieron saber al primer mandatario sus necesidades más apremiantes. Relación de proyectos solicitados al presidente de la República. Reservaron para el final la que a decir del orador era la más importante. Xoquén, Valladolid, Yucatán, a 15 de noviembre de 1990. Obtener la ayuda del presidente para encontrar el libro vivo de Xoquén, perdido desde el siglo XIX. 18. Solicitud de la búsqueda del libro sagrado de Xoquén. Le explicaron entonces que él era el primer hombre de poder en un linaje de 7 que visitarían el pueblo. Y cumplida esa serie profética, ellos, los habitantes de Xoquén, recobrarían el libro sagrado de las profecías y con él la soberanía perdida desde hacía 500 años. 17. Servicio permanente del doctor de las 24 horas en el centro. El presidente, no sin sentirse sorprendido por un momento ante tal petición, aceptó sin dudar la demanda de los indígenas. Lo extraño vino después, cuando los ancianos del pueblo le contaron la historia del libro y lo describieron tal como ellos, los últimos que lo habían visto, le recordaban. Producción de 2 kilómetros de energía eléctrica. Era un libro sagrado que existió y fue prestado y se perdió. Era un libro vivo que las hojas se pasaban solas y en donde estaba escrito todo. 9. Cómo es el mundo, cómo se hacen las cosas del mundo y cómo se va a acabar. Para el apoyo del teatro indígena. Aquel libro evidentemente no es cualquier libro. Sus medidas son de 1 metro por 1 metro y se dice que está vivo. Se abre solo
y una hoja únicamente da vuelta cada Una día. escuela secundaria técnica. Y si uno quiere abrirlo más adelante, Local para la biblioteca sangra. donde funcionaría al mismo tiempo un taller de lengua y cultura maya. 2. Pavimentación de 8 kilómetros de calles. 1. Agua potable y depósito para dar servicio a toda la población, 4 kilómetros aproximadamente. Y si uno quiere abrirlo más adelante, sangra. Atentamente, el comisario municipal, señor Secundino Pech Cuó, el comisario ejidal, señor Filomeno Canul May, Comité de Artesanas de Xoquén, señora María Celia Cid Canul. El presidente Salinas nombró al eminente etnólogo, el doctor Arturo Guarman, por entonces director del Instituto Nacional Indigenista, responsable de la búsqueda. El presidente le ordenó integrar una comisión interdisciplinaria para resolver el caso. El libro vivo de Xoquén se convirtió así en asunto de Estado. El Estado mexicano utilizaría todas sus fuerzas, dijo el presidente, moverían aire, mar y tierra para encontrar aquel libro. Razón de Estado. Se supo entonces que a finales del siglo XIX, el libro fue prestado a un grupo de mayas rebeldes de la comunidad de Chichimilá durante la mal llamada Guerra de Castas, las sublevaciones indígenas contra el Estado mexicano. No era esa la primera vez que en México un libro sobrenatural intervenía en una revuelta. Francisco I. Madero publicó La Sucesión Presidencial, el libro que de alguna forma detonó el inicio de la Revolución Mexicana, bajo el dictado del espíritu de Manuelito, su hermano, y la voz de otro espíritu de nombre desconocido, invocado durante las sesiones espíritas a la que el mártir de la democracia era tan afecto. ¿Qué significados podría entrañar este hecho? Podríamos considerar que el origen de la revolución es un dictado de los muertos hacia los vivos a través de un médium convertido en un popular presidente de la República. ¿Qué papel juegan los muertos como dictum de la historia? ¿Son los libros la continuación de la guerra por otros medios? No nos detendremos por ahora en esta historia. Más adelante, el libro vivo de Xoquén fue visto en la celebración del 4º centenario de la fundación de la ciudad de Valladolid, Yucatán. Se dice que allí llegó la gente de Mérida y se lo llevó para luego ser enviado a la Ciudad de México. Otros aseguran que el libro está en alguna universidad de los Estados Unidos y es por eso, dicen, que los gringos lo inventan todo. Incluso en Xoquén hay quien afirma que hace algunos años recibieron fotocopias de ciertas páginas recientes del libro. La comisión oficial detalló un plan de búsqueda nacional e internacional, consulta a bibliotecas y archivos, rastreo de las actividades de traficantes de arte, grupos guerrilleros, etc. En los archivos comisariales del pueblo se encuentran documentos en los que se detallan los trámites y procedimientos realizados durante la investigación, no, por cierto, sin obstáculos propios de la burocracia. En 1993, durante una nueva visita del presidente Salinas a la península de Yucatán, la comisión le presentó al presidente lo que le aseguraron era el libro vivo de Xoquén, un pequeño libro de pasta dura cubierta de piel roja patinada. Incluso, en su discurso, el licenciado Salinas la presentó como una copia del extraviado libro de Xoquén.
Felicitó a la comunidad por haber recuperado su tesoro y señaló que guardaría ese ejemplar entre los libros que más respeta porque representa la memoria histórica de los mexicanos. Cuando Carlos Salinas, orgulloso, presentó ante el Supremo Consejo Maya el hallazgo, los líderes, indignados, le hicieron saber que no admitirían tal engaño. El libro sagrado de Xoquén era un libro vivo, de 1 metro por 1 metro, que sangraba. Al llegar el momento de una rebelión indígena contra los blancos, una vez más. La agresión armada de un grupo violento, de otra muy diferente, que deriva de la situación de pobreza y carencias en esta región. Sin embargo, a los pocos días de aquel desafortunado incidente, más precisamente a partir del 1 de enero de 1994, otras demandas ocuparían toda la atención presidencial. El alzamiento zapatista en Chiapas, ¿acaso la aparición del EZLN podría tener alguna relación con el libro vivo de Xoquén? En todo caso, la búsqueda del libro y la comisión oficial formada para tal efecto quedó en suspenso indefinidamente. Teatro Ojo es una agrupación fundada en el año 2002 con residencia en la Ciudad de México. Entre las obras que Teatro Ojo ha realizado destacan Salomeo del Pretérito Imperfecto, SRE Visitas Guiadas al antiguo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco, El libro de los pasajes o Qué forma tomaría una vida que se viera determinada en un momento preciso por la última canción de moda que está en boca de todos, México mi amor, nunca mires atrás, Atlas Electores, Lo que viene, Ponte en mi pellejo, Canto de palomas, Deus ex machina, entre otras. En el 2017, Teatro Ojo inició una investigación acerca de ciertos fenómenos que podríamos llamar teatrales y que formaron parte de una guerra, precisamente la mal llamada Guerra de Castas entre el pueblo maya y el Estado mexicano. Estábamos, en el grupo, especialmente interesados en la figura de la cruz parlante, una cruz que al parecer, mediante un acto de ventriloquia, incitaba a los mayas a una rebelión contra los blancos. Ha llegado el momento de una rebelión indígena contra los blancos de una vez por todas. Fueron estas las primeras palabras de la cruz que había aparecido en un árbol de caoba que crecía junto a un cenote en medio de la selva de la península de Yucatán. Alrededor de esa cruz se fundó el poblado Chan Santa Cruz, hoy en día llamado Felipe Carrillo Puerto. Al llegar el momento de una rebelión indígena contra los blancos, una vez más. Se cuenta que Manuel Nahuat, el ventrílocuo que hacía hablar a la cruz, fue deslenguado durante una incursión del Ejército Nacional. Sin embargo, la cruz parlante siguió comunicándose con los mayas a través de cartas, luego por otros medios. Los mayas rebeldes, autodenominados Cruzoob, sostuvieron una cruenta guerra contra el Estado mexicano durante más de 3 décadas. Con la llegada de la Revolución Mexicana, la guerra se diluyó, quedó en suspenso.
El último acto violento de los mayas rebeldes del que se tuvo noticia fue cuando hicieron volar por los cielos con una carga de dinamita el tren que el dictador, Porfirio Díaz, en su afán de modernizar al país, hizo atravesar por la selva maya. Los restos de la máquina quedan hoy, a manera de monumento, en la plaza central de Felipe Carrillo Puerto, a unos metros del altar de la cruz parlante, donde hoy, 170 años después de su primera elocución, un guardia vigila día y noche junto al altar en espera de que la cruz vuelva a emitir alguna palabra o señal. Al final nos dijeron los generales y guardias, los sacerdotes que veneran y alimentan a las cruces, que lo menos importante de aquella cruz era que hablara. En el mundo maya todo habla. Los árboles, los truenos, los pájaros, las nubes, el agua, los insectos. Lo importante era saber escucharlos. Las pesquisas de Teatro Ojo nos llevaron de la selva maya en Quintana Roo hasta Xoquén, en Yucatán, donde, según dijeron nuestros informantes, que si queríamos entender el sentido del misterio de la cruz parlante, teníamos que ir ahí, a Xoquén, donde estaba él, Santísima Cruz Tuún, 3 personas. Una cruz de piedra que crece desde el centro de la tierra y marca el Axis Mundis. Fue dejada ahí por Dios, junto con un libro, un testamento, un libro vivo. Nos contaron que los primeros pobladores de Xoquén encontraron en medio de la selva un grupo de animales que le cantaba a una cruz de piedra y al libro, que estaban ahí desde siempre. Fue entonces que decidieron fundar un pueblo, Xoquén. Después de algunas visitas de Teatro Ojo, a principios de este año, los habitantes nos invitaron a presenciar una celebración, una caminata encabezada por 3 figuras escamoteadas con bolsas de plástico negro. La caminata seguía una extraña ruta que unía ciertos puntos: la biblioteca, la secundaria técnica, el centro de salud, el panteón, el teatro al aire libre. Junto a cada uno de estos lugares, luego de pasar por un pequeño portal efímero hecho de flores, se sacrificaba un cerdo, que luego, al culminar la fiesta, sería comido sabrosamente cocinado durante toda la noche en un hoyo bajo tierra, condimentado con recado negro. Mientras comíamos taquitos de aquella delicada preparación de cerdo, los anfitriones nos contaron que aquella era una ceremonia de petición. En México, lo sabemos bien, la caminata ha sido desde tiempos inmemoriales una forma de pedir. Migraciones, procesiones sagradas, marchas de protesta y manifestaciones. Pedir a las fuerzas naturales, a los pueblos vecinos, a los poderosos, a los dueños. El motivo de la invitación a Teatro Ojo para presenciar la ceremonia tenía que ver con el interés que los habitantes de Xoquén tienen por el arte teatral. Hace 30 años, la maestra María Alicia Martínez Medrano refundó en Xoquén el legendario Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena que años atrás, en la década de los 80, había funcionado con apoyo del gobierno del estado de Tabasco. El laboratorio tuvo que mudarse de Tabasco a Yucatán por razones políticas aún por averiguar. Allí, en Yucatán, continuó su trabajo y así se instalaron en Xoquén. Construyeron un teatro en medio de la selva, en cuyo escenario crece un árbol magnífico, una ceiba. En las obras se involucra todo el pueblo. En Xoquén todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, han hecho y han visto teatro. El teatro es parte imprescindible de sus vidas. Al menos lo fue, hasta que la maestra Martínez Medrano, presa de algún mal degenerativo, se fue quedando sin memoria. Los habitantes de Xoquén nos hablaron del final de un ciclo y el inicio de un tiempo nuevo.
de tiempos propicios para pedir después de un largo periodo de años aciagos. Había en la atmósfera, nos decían, señales de grandes transformaciones por venir. Porque queremos todo a este pueblo presente. Hoy es 14 de marzo. Nos dijeron, Hace exactamente 500 años. Porque vamos Para que se haga un relato de agravio Pero también nos trajeron y se pida perdón. una dieta violenta. Esa conquista fue el primer día en que se comieron guardemos tacos de carnitas. silencio. Fue el primer día en que se comieron tacos de carnitas. Los pueblos de México y a los El mexicanos. 13 de agosto de Pedimos. esta ceremonia, señor el primer día en que se comieron tacos de carnitas. Pero también el 13 de agosto de 1521, la combinación con la caída de la gran con lo divino y con la madre tierra, ya la luz de las velas. de ahí que están dispuestos a exigir nuevamente, a su manera, el resarcimiento de la deuda que el Estado mexicano tiene con ellos. Buscaron a Teatro Ojo tal vez por el recuerdo de cómo la maestra Martínez Medrano, al parecer, incitó a las autoridades del pueblo a pedirle al presidente Salinas su ayuda para encontrar el libro vivo y hacerle sentir al presidente ahí, sobre el escenario, el peso de la falta, de la ausencia de aquella cosa. 3. Esa tarde en Choquén, nuestros anfitriones y Teatro Ojo acordamos reactivar la comisión interdisciplinaria para la búsqueda del libro vivo de Choquén. Dado que la comisión para la búsqueda del libro vivo creada por órdenes presidenciales nunca desapareció oficialmente, pensamos que era susceptible de ser reactivada si se apelaba a los argumentos político-burocráticos adecuados. La comisión se conformaría por abogados, policías, diplomáticos, antropólogos, etnólogos, lingüistas, historiadores, restauradores, químicos, biólogos, psicoanalistas, artistas, entre otros expertos. Y desde luego por pobladores de Choquén, con quienes se intentaría reencauzar la búsqueda por otros medios. Esta comisión interinstitucional ha sido apoyada hasta el momento de una u otra forma por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, la Secretaría de Cultura, la Compañía Nacional de Teatro, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Cultural de España en México y próximamente, cuando sea el tiempo propicio, la demanda se formulará al presidente para que la comisión obtenga nuevamente el estatuto de orden o instrucción presidencial. En la ceremonia de rogación de lluvia se ofrece un banquete y se convoca a los dioses involucrados en el riego de la milpa, los Chacoot. Junto a ellos están presentes los sapos, que son representados por niños. Son los músicos del dios Chac. Piden agua cantando para llamar a los regadores de la lluvia. Hay diferentes tipos de sapos, cada uno con su canto. Wu Much canta, wu, 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 con tono muy bajo y sonoro. Llama a la primera lluvia que viene fuerte. Lek Much canta, lek, 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 lek. Es porque está rogando rápido por la lluvia. Sham Much canta, ja, 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 como si se riera de alegría por la época de lluvia que llega. Becerro Much canta, me, canta parecido a un becerro. Trae la lluvia, pero luego viene la sequía. Ik Much canta, ra, ta, 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 anuncia que vienen los huracanes. Hin Much canta, le, es el canto de la rana del maíz. Antes les amarraban los pies a la mesa y les daban a tomar vino. Ahora no se permite que a las ranas los amarren. Tampoco les dan vino porque es malo para los niños a la hora del chac chac, pues no se dan cuenta de lo que se está haciendo. Tampoco los hombres grandes se darían cuenta que se está pidiendo a nuestro Señor. Solo estarían gustando al niño. La primera pregunta que nos formulamos fue si al hablar de un libro entendemos lo mismo los mayas, los ancestros de los actuales pobladores de Choquén, y nosotros, extranjeros en aquel pueblo, imbuidos de la tradición occidental judeocristiana del libro. Uno de los integrantes de la Comisión Interdisciplinaria de Búsqueda del Libro Vivo de Choquén
que por ahora mantendremos su identidad bajo reserva por motivos burocrático-administrativos, nos propone que antes de estudiar el contenido de los códices o manuscritos pictóricos mesoamericanos, es necesario preguntarse qué clase de objetos son estos libros. No son simplemente libros, nos dice, tampoco son simplemente pinturas. La pregunta implica replantear muchos de nuestros enfoques que derivan de la tradición filosófica occidental, donde los libros, salvo algunas excepciones, suelen ser vehículos neutrales para transmitir contenidos externos reproducidos por medio de un sistema de signos arbitrarios y eventualmente ilustrados con algún tipo de dibujo. Los códices pudieron haber sido creados como poderosos instrumentos rituales, cuyas imágenes no eran representaciones de dioses, sino presencias de gran fuerza mágica que introducían a quien se relaciona con ellos a un universo dinámico en el que dioses, hombres y animales escribían juntos sus destinos, bebiendo agua del mismo pozo. Aquí, el antropólogo nos alerta y nos dice que se trata de seres peligrosos. Acercarse a estos objetos implica pasar por rituales previos de purificación y preparación. Finalmente, también es necesario realizar rituales para controlarlos. De lo contrario, podrían causar enfermedades y otras desgracias. Es ilustrativa la escena en la que el emperador inca Atahualpa recibió la Biblia de manos del conquistador español, quien le decía que esa era la palabra de Dios. Atahualpa, acostumbrado a oír la voz de los dioses a través de las caracolas marinas, se colocó la Biblia junto a la oreja y al no oír nada, sintiéndose engañado, lanzó con desdén el libro lo más lejos posible. Ese acto precipitó la furia de los españoles, que desataron una de las mayores matanzas. Hace no mucho se viralizó una acción que actualizaba tal acontecimiento: el Atahualpin Challenge. Un libro, especialmente un libro vivo, puede ser muchas cosas. Los mayas, por ejemplo, hablaban de libros que hablan o que hacen hablar. Es decir, los libros son objetos incompletos que es necesario animar, activarlos a través de acciones, cantos, fórmulas mágicas que no cualquiera conoce. Entablar una relación con un libro implica entablar relaciones con los dioses, cuyas imágenes están en el libro o códice. Y las imágenes no son meras representaciones, sino los dioses mismos. Ixiptla, término náhuatl que a menudo se ha confundido con el concepto de imagen. Este es uno de los errores de traducción más costosos en la historia. El libro requiere de la acción de alguien para animarse. El libro habla a través del actor. No olvidemos que en el mundo maya todo habla. Un anciano maya nos dijo que solemos olvidar cuando pensamos en un libro la materia de la que están hechos, el árbol del que proviene el papel, el animal de cuya piel está hecho el pergamino. Los libros mayas solían estar hechos de piel de venado, animal sagrado, deidad, víctima sacrificial y alimento delicioso, sustituido tras la conquista en la región por el cerdo. El libro o códice de piel de venado era un calendario, una crónica, un documento de agrimensura, tal vez una fórmula mágica, pero era también el venado, una entrada para convertirnos en venado, un libro nahual. Xip, en lengua náhuatl, aunque es usado posteriormente en otras lenguas, quiere decir piel, y xiptla eran las imágenes, también los libros, la cáscara, la vaina, lo que nos envuelve, la máscara, la posibilidad de ser el otro, lo otro, de mirar con la mirada del otro. Xipetotec, nuestro Señor el desollado, lo sabemos bien, era imaginado y celebrado a través del desollamiento de víctimas sacrificiales, cuya piel sería vestida por sacerdotes durante 20 días. Transcurrido este plazo, el sacerdote se desenmascaraba y enterraba la piel. Luego se lavaba en el lago. Teatralidad radical. La figura de Xipe nos condujo a los recientes hallazgos en figuras coloniales de Cristo, a las que se les introdujo, precisamente a través de una herida sangrante, una cámara, y se descubrió que la piel
estaba hecha de códices prehispánicos, es decir, cuya piel muestra al reverso códices indígenas. Es el caso del Cristo de Bornoz, en Cádiz, y otro en Canarias, de manufactura indígena, y que fueron llevados a España durante la colonia. Estas figuras han desatado numerosas interpretaciones. ¿Era esa una forma, entre muchas otras conocidas, de subversión? Mientras se adoraba a Cristo, se adoraban otras deidades prohibidas. ¿Era una suerte de enmascaramiento, de nahualismo? ¿O era simplemente una forma, entre muchas otras también conocidas, de reciclaje de materiales? ¿El libro vivo que sangra de 1 metro por 1 metro era acaso un Cristo así? En los casos conocidos no se han encontrado libros mayas, sino más bien códices oaxaqueños relacionados con el cobro de impuestos. En cualquier caso, el enmascaramiento, como bien sabemos, es no solo la estrategia teatral por excelencia, más aún es una estrategia del barroco novohispano de subversión, contaminación del lenguaje, de dispersión y confusión. Y sea tal vez el motivo por el que los pobladores de Xoquén han elegido el teatro y sus potencias para reemprender esta búsqueda. No olvidemos que el Estado mexicano, como bien lo escribió en su momento el subcomandante Marcos, ahora llamado subcomandante Galeano, es la entidad más enmascarada que ha existido jamás en la historia de estas tierras. Y vaya que los zapatistas saben de las potencias no solo del enmascaramiento, sino también las potencias que desata el desenmascaramiento. Finalmente, gracias a la reciente desclasificación de archivos del CISEN, ordenada por el presidente López Obrador, accesibles a través del Archivo General de la Nación, solicitamos nos fueran enviados los documentos relativos a la comisión de búsqueda ordenada por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Hace un tiempo recibimos esta carpeta digitalizada. Nos contaron entonces que en los días previos al estallido de la mal llamada Guerra de Castas del siglo XIX, aparecieron en las fachadas de las casas coloniales del Paseo Montejo en Mérida y en Valladolid, Yucatán, criptomensajes trazados con recado negro. Esa exquisita preparación para condimentar la carne de venado o de cerdo hecha a base de cenizas de chile y hierbas. Los hombres blancos no comprendieron el significado de tales garabatos. Para los mayas, esos recados negros eran el nombre secreto de Canek, el nombre del príncipe maya y líder de la primera sublevación contra los conquistadores españoles en el siglo XVI. La rebelión de los borrachos le llamaron. Esas eran las señales para la conjura. Canek fue desmembrado y quemado frente al palacio de Montejo, el conquistador. Se dice que el humo negro subió en una interminable columna que se perdía en el cielo azul intenso de Mérida. Desde entonces, ciertos grupos mayas afirman que con paciencia esas cenizas bajarán y una vez recuperadas la sublevación podrá ser conjurada nuevamente. ¿Qué nuevos garabatos serán escritos con esas cenizas y quién podrá leerlos? Leer cenizas. El 29 de diciembre del año 2019, la Santísima Cruz Tun volvió a hablarle a su pueblo. Una veladora originó el incendio que destruyó el altar del templo. Si bien la cruz de piedra resultó ilesa, todas las imágenes que la rodeaban quedaron reducidas a cenizas. ¿Qué quiso decir?, se preguntaban. Profundamente consternados, se reunieron en el templo xmenes de toda la región oriental de la selva maya. Los xmen son intermediarios entre humanos y personas no humanas. Deidades, animales, montañas, ríos, fuerzas naturales, objetos. Los xmen conducen las tareas de lo que algunos intelectuales han denominado diplomacia cósmica. Allí,
en medio de la catástrofe, frente a la Santísima Cruz Tuún, donde alguna vez estuvo el libro vivo de Shoken, el último día del año se reunieron los hombres sagrados para interpretar entre las cenizas el recado profético de la cruz, que resultó ser estremecedoramente claro. 27 de agosto del año 2020. Muere a los 112 años el guardián del libro sagrado de los mayas, Aniceto Maytún, escribano y único facultado para leer el Almahaj Ta'an, libro sagrado que muy pocos o nadie ha visto. Aniceto Maytún hacía hermosas hamacas de enequén. Las hamacas en sus tramas y sus nudos podrían ser una forma de escritura cifrada, la cuenta de los días y las noches, forma de adivinación, trampa del pensamiento, maraña. El lector maya se acuesta en la hamaca y contempla el vuelo de las aves, las formas de las nubes, el resplandor. Se queda dormido, mecido suavemente en su hamaca, como en un rebozo materno, y en sueños adivina el porvenir. Gracias por su atención.